Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por un mismo interés, la pasión por la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde vas a encontrar conceptos, técnicas y estrategias, además de las noticias del mundo de las plantas, para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy hemos preparado con Fernando otro programa especial referido a la poda de los árboles. Pero si te perdiste los anteriores, en el episodio 58 vimos los principios de la poda y esta aplicada a los arbustos. En el 62, todo lo que tienes que conocer sobre los rosales y la forma de podarlos. En el 66, sobre árboles ornamentales. Y hoy, todo lo que tenés que conocer sobre esta práctica, pero aplicada a los árboles frutales. Buenos días, Fernando, un placer compartir este espacio contigo en una nueva temporada del podcast y un año que nos depara mucho trabajo para poder llevar a nuestra maravillosa audiencia que nos escucha desde incontables rincones del planeta mucho contenido de valor para que puedan aplicar a sus jardines. Hola Claudio, primer episodio del podcast en colaboración del 2020. Qué ilusión y qué ganas tenía de que nos reuniéramos para grabar, que con las vacaciones de Navidad de por medio me da la sensación de que hace siglos de que no grabamos juntos. Lo primero de todo, ahí van mis 4 trillones de toneladas de buenos deseos para todos vosotros, queridos y queridas oyentes. Que solo os pasen cosas buenas este año y que además sean muchas cosas buenas, cuantas más, mejor. Y hablando de cosas buenas, Claudio, la gran noticia en España en estos días, ¿sabes cuál es? Pues que finalmente se prohíbe el clorpirifos, uno de los insecticidas más utilizados, yo diría que a nivel mundial. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de cuidar nuestros tesoros más preciados, que son el planeta y, por supuesto, nuestra salud, es una gran noticia, porque este insecticida tan utilizado es dañino para nosotros y, por supuesto, para los insectos y, bueno, el medio ambiente en general. Pero, desde el punto de vista del profesional, ya sea un agricultor o un jardinero, esto va a representar un gran problema, porque desaparece un insecticida, como te comentaba, muy utilizado y muy eficaz, sin que haya demasiadas alternativas, por lo menos aquí en España, tan fiables para tratar muchas de las plagas que existen actualmente. Por dar fechas, en concreto en España, la sustancia activa clorpirifos metil y clorpirifos se prohíbe a partir del 16 de febrero de este año 2020. Aunque en España se ha concedido un periodo de gracia, como una prórroga, hasta el 16 de abril de 2020. ¿Vosotros, Claudio, este insecticida también lo utilizáis allí? Mira, por ahora, Fernando, en lo que es la parte de jardinería no es muy utilizado. Sí, dentro de la agricultura y está bastante restringido y bajo la supervisión de un profesional agrónomo. Nosotros, en realidad, el que se utiliza más son aquellos que tienen como principio activo el imidacloprid. Todavía no está muy reglamentado, se sigue utilizando bastante en lo que es jardinería y esperemos avanzar también en las reglamentaciones, porque el cuidado de la salud y del medio ambiente es primordial en esta época. Pues sí, claramente en materia de fitosanitarios vamos hacia una lucha más sostenible, con productos más naturales. Aquí lo llamamos vamos hacia el cero. Así que todo irá llegando con el tiempo a todos los países, supongo. Aquí en España el imidacloprid también, muy conocido por la marca principal que lo comercializaba, que era Confidor, también está prohibido en jardinería ya desde hace un año o más, ahora no lo recuerdo bien. Por eso te digo que nos quedan pocos insecticidas realmente eficaces. Pero bueno, hoy, Claudio, el tema que queremos tratar es otro, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí, como mencioné en la introducción, hablaremos de la poda de los árboles. En especial va a ser de los frutales. Vamos a continuar con el formato que veníamos haciendo de una breve introducción teórica, pero el desarrollo va a estar basado principalmente en las 10 preguntas que responderán las consultas más frecuentes. Todos conocemos qué es un árbol y cuáles son las razones por las que nosotros lo podemos llegar a incorporar en nuestro jardín, sobre todo si estamos hablando de un frutal. Este tipo de plantas nosotros las vamos a colocar en nuestro jardín principalmente por sus frutos antes que por la sombra o por su estética, aunque la estética en este caso también suele ser bastante importante. Cada frutal tiene sus propias estructuras portadoras de flores y de frutos, lo que va a determinar no solo unas podas diferenciadas, sino también los controles fitosanitarios que vamos a aplicar,
para que no influyan negativamente ni en la calidad de los frutos ni en la cantidad. Pero esa parte de la de sanidad vegetal no la vamos a tratar hoy, así que Fernando, no sé si querés comentar algo antes de que pasemos ya a la parte de preguntas más habituales. Pues bueno, quizás solo comentar lo más básico, ¿no? Que es que la poda de árboles frutales consiste esencialmente en eliminar una parte del árbol. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de ayudar al árbol frutal en una dirección. ¿Y qué dirección? La que va a ser útil para nosotros. Ahí está la clave. O sea que para nosotros los humanos lo que intentamos es conseguir modificar y o controlar el tamaño del frutal y regular en la medida de lo posible la cantidad de flores y frutos. Así que como siempre, el hombre interviniendo en la naturaleza para intentar sacarle el máximo provecho. Bien, ahora entonces, y pensando ya en los árboles frutales, haciendo un pequeño cambio de chip, vamos a pasar entonces ahora a las 10 preguntas sobre la poda de los árboles frutales. Ok, pues vamos a ello con la primera y la más básica. Pregunta número 1. En términos generales, ¿es necesaria la poda en los árboles frutales? Tenemos 3 respuestas. La A sería sí. En los árboles frutales es necesaria la poda para que puedan prosperar. La B sería sí. Sin poda, los árboles frutales apenas dan fruta. Y la C sería la mayoría de los árboles frutales sí necesitan poda, pero solo porque nosotros los humanos queremos conseguir unos objetivos. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? Bien, en términos de lo que estamos comentando y por el interés propio para el hombre, la respuesta correcta es la C. Los árboles frutales, al igual que otros seres vivos, tienen como finalidad reproducirse, para lo cual producen la mayor cantidad de semillas posibles y para la planta no importa la calidad del fruto, y con un desarrollo de copas moldeado por el ambiente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la planta va a crecer libremente y por acción de vientos predominantes, de lluvias, de plaga y demás, va a tener una forma bastante irregular, que no va a servir específicamente al provecho del hombre. Como el hombre necesita hacer un aprovechamiento eficaz, va a seleccionar las variedades más adecuadas y va a realizar algunas prácticas de manejo para obtener mejores frutos. Una de estas prácticas es la poda y por lo tanto sí que va a ser necesaria cuando nosotros queremos conseguir lo siguiente, como por ejemplo regular la forma y las dimensiones de los árboles para facilitar una económica realización de las labores de cultivo, para acortar en todo lo que sea posible el periodo improductivo inicial. Acá estamos hablando de que cuando tenemos una planta nueva que viene ya sea de una estaca, de una semilla o lo que fuera, hay un periodo, unos años, que la planta no tiene una producción o la producción es mínima. Entonces lo que nosotros hacemos mediante la poda es tratar de reducir este periodo. Otra de las cosas que vamos a hacer mediante la poda es regular la fructificación de cada año. Otra opción, otra de las cosas que buscamos es favorecer la producción de fruta de calidad. Y por último, lo que vamos a tratar de llevar mediante la poda es mantener la planta en condiciones de buena eficacia vegetativa y productiva el mayor tiempo posible. Ahora sí, pasamos a la pregunta número 2. ¿Hay que tener en cuenta la ubicación, el tipo de rama, el tipo de árbol cuando realizamos la poda de un árbol frutal? También tenemos 3 posibles respuestas. La A, bueno, solo el tipo de rama y el tipo de árbol frutal. La B, sí, hay que tener en cuenta estos 3 factores. Y la respuesta C, no, solo hay que tener en cuenta el tipo de árbol frutal. Muy bien, recordarte, querido oyente, que hacemos este formato de una pregunta y 3 respuestas para que tú también juegues, para que tú también interactúes con el podcast. Así que, en este caso, la pregunta número 2, a ver si la has pensado y la has acertado. La respuesta correcta es la B. Los 3 factores son importantes y hay que tenerlos en cuenta, es decir, la ubicación, el tipo de rama y tipo de árbol. Cada especie arbórea tiene una geometría especial y suele estar representada, por la distribución de las ramas en el tronco. La forma de la planta se adapta a la función que las ramas tendrán que desarrollar en el ambiente en el que se sitúen.
Por tanto, es importante observar la forma de la copa y la distribución de las ramas, que son las que condicionan al árbol, y principalmente por su relación con el viento y también con otros agentes atmosféricos. Este aspecto deberá ser tenido muy en cuenta si manipulamos la forma del árbol para, conseguir nuestros objetivos. Por otra parte, el tipo de ramificación varía con el paso de los años. ¿Qué quiero decir? Bueno, que por ejemplo en la fase juvenil, fijaros que la tendencia de la posición de todas las ramas es hacia arriba. El árbol es joven y tiende a crecer hacia arriba. Mientras que, por ejemplo, en la madurez tienden las ramas a ensancharse para convertirse en un árbol más consistente. Y en la fase de vejez, cuando el árbol ya está más viejo, las ramas tienden a caer. Fíjate qué curioso esto como nos pasa a los humanos, ¿no? Que con los años se nos van cayendo los músculos, etc. Bueno, pues digamos que en definitiva es indispensable destacar que el crecimiento y longitud de las ramas y de los brotes está ligada a la posición en la que estos se encuentran, ¿vale? Por ejemplo, las ramas cortas o muy cortas normalmente están localizadas en la parte más interna y más vieja de la copa, que es donde se filtra, fijaros que es donde se filtra menos luz del sol. Sin embargo, en las ramas, en la zona exterior es donde prevalecen las ramas más largas y con brotes laterales de diferente vigor. Este fenómeno se debe a la posición del árbol y de las ramas. En definitiva, es indispensable destacar que el crecimiento y longitud de las ramas y de los brotes está ligada a la posición en la que estos se encuentran. Fijaros que las ramas cortas o muy cortas están localizadas siempre en la parte más interna, más vieja de la copa, que es donde llega menos luz del sol. Ok, pues entonces venga, vamos a la pregunta 3. ¿Cuántos tipos de poda podemos practicar con los árboles frutales? Venga, te voy a dar 3 posibles respuestas. A. 1. La de mantenimiento. B. 3 tipos de poda: formación, mantenimiento y reducción. Y C. 4 tipos de podas: formación, mantenimiento, reducción y producción. Bien, aquí también vamos a responder. Espero que lo hayas hecho vos ahí mientras nos estás escuchando. La respuesta correcta es la C. Entonces tenemos 4 tipos de podas. La de formación, que se realiza en la etapa juvenil del árbol, va a consistir en analizar el desarrollo de esa joven planta para ver si presenta algún problema como ramas cruzadas, mal orientadas, horquillas peligrosas para un futuro, etc. La poda entonces va a consistir en realizar pequeños cortes para corregir esos defectos. Es también el momento en donde vamos a armar la estructura de ramas acorde al sistema conductivo elegido, como podría ser en espaldero, como podría ser también en forma de vaso, que en este caso sería la típica forma de un manzano. La otra poda es la de mantenimiento, que es la que vamos a realizar en los árboles en la etapa adulta, ya cuando llegan a su madurez, y va a consistir en vigilar esa estructura, en observar si el árbol tiene alguna parte que se esté secando, alguna ramita que la vamos a sacar, para evitar caídas fortuitas y además algún tipo de afección del tipo fitosanitario. Esta labor de poda la vamos a limitar entonces a cortar ramas con alguno de los tipos de afección descritos o cuando necesitemos renovar con nuevos brotes esa estructura. El tercer tipo de poda es la poda de reducción. La vamos a aplicar en árboles ya en esa etapa senescente, en donde estamos hablando la última etapa de vida del frutal. Es una etapa por ahí peligrosa en cuanto a la caída de alguna rama y demás. No es una planta ideal para que se nos quede en el jardín. El cuarto tipo de poda es la poda de producción. Aquí lo que vamos a perseguir es controlar la cantidad de flores que va a dar esa planta y vamos a eliminar o reducir aquellas estructuras que tienen este tipo de yemas, conocidas como yemas florales, para tener una menor producción en cuanto a cantidad, pero a una mejor calidad de fruto. Si nosotros permitimos que un árbol frutal se desarrolle de forma totalmente natural, sin podarlo, este va a adquirir una forma muy desordenada. El ramaje que resulta va a ser demasiado tupido, va a dificultar la penetración de la luz y del aire en el interior de la copa, se van a desarrollar chupones que van a perjudicar la fructificación,
los frutos no se van a desarrollar con buena calidad y la fructificación va a ser dispar. Años muy pronunciadas y después años donde la producción va a ser bastante pobre o inclusive casi sin producción. Entonces, como consecuencia, nosotros tenemos que renovar esos botones florales para controlar la vegetación y la producción para que se desarrollen mejor en el extremo y además nos facilita a nosotros las tareas posteriores como por ejemplo la recolección de los frutos. Pasamos entonces ahora, Fernando, a la pregunta número 4. ¿Sirven igual los criterios de poda para árboles ornamentales y la de los árboles frutales? Aquí nuevamente tenemos 3 opciones. Respuesta A. Hay prácticas que son comunes en ambos casos, pero hay otras específicas de los frutales. La opción B. Sí, los mismos criterios de poda se pueden aplicar tanto para árboles ornamentales como para árboles frutales. Y la respuesta C. No, nada tiene que ver la poda de los árboles ornamentales y la de los frutales. Pues la respuesta correcta es la A, ya que sería la respuesta más apropiada. ¿Por qué? Porque algunas prácticas de poda se aplican en ambos casos, ¿vale? Estamos de acuerdo. Pero hay otras muchas que son solo específicas de los árboles frutales, porque en ese caso, en el caso de los árboles frutales, buscamos objetivos diferentes. Por ejemplo, en el caso de los árboles ornamentales, que suelen ser elementos centrales de nuestros jardines, esto ya lo hemos comentado en el episodio número 66 de este podcast. Puedes escucharlo si no lo has escuchado todavía para ampliar información. Pues bueno, estos árboles pues deben ser elegidos fundamentalmente teniendo en cuenta, aparte de otros factores, el espacio disponible para su desarrollo cuando sean adultos. O sea, tenemos que ser capaces de prever cómo van a ser cuando sean adultos para estar seguros de que los estamos ubicando bien y luego no tendremos que recurrir a podas drásticas y dañinas, ya que en los árboles ornamentales la poda se ha de ceñir básicamente a conseguir un árbol o a mantener un árbol sano, seguro y bonito. Por ese orden, ya que un árbol sano será seguro y un árbol seguro será bonito. Es por ello que los árboles no suelen necesitar poda más allá de pequeñas intervenciones en la etapa juvenil para corregir algún crecimiento no adecuado y que no suele ser muy normal. Puesto que el objetivo es mantener su estructura, más que poda, lo que se hace es controlar el árbol, limitando las intervenciones a garantizar lo que hemos dicho, la seguridad del árbol, que sea sano y también, bueno, la seguridad de los que están alrededor del árbol, ¿no? Ramas muertas, ramas cruzadas, cosas que puedan ser peligrosas para nosotros, los usuarios del jardín. Sin embargo, en el caso de los árboles frutales, que es lo que nos ocupa en este podcast, sí que se encuentran en nuestro jardín, aparte de por motivos decorativos, por supuesto, también por motivos funcionales o fundamentalmente por motivos funcionales. En consecuencia, tenemos también presentes los principios de poda para el control de la producción, ya que un exceso de frutos en una rama, pues por ejemplo, representa el riesgo de que esta rama se rompa, de rotura por carga. Y además, el exceso de fruta reduce el tamaño de cada unidad, de cada fruta. Bien distinto es el caso si se trata, por ejemplo, de un monte frutal, o sea, un monte dedicado a la producción de fruta, en donde, por supuesto, el objetivo primario es la producción de calidad y, sobre todo, la sanidad de la planta. Bueno, pues vamos a la pregunta número 5, que dice lo siguiente. ¿Las prácticas de poda son iguales para todos los frutales? Por ejemplo, ¿la poda de un manzano es igual a la poda de una higuera? Respuesta A. Son absolutamente distintas. B. Hay prácticas que se repiten. C. Todas las podas son iguales en los dos frutales. Bueno, esta pregunta tiene un poquito de trampa. Sin duda que hay prácticas comunes entre los frutales, por lo que daríamos por acertada o por correcta la respuesta B. Para el ejemplo entre este comparativo entre la higuera y el manzano, sí hay diferencias. Es más simple la poda en el caso de la higuera, porque casi va a bastar con un aclarado de ramas, vamos a eliminar las mal ubicadas, vamos a despuntar aquellas que se dirigen verticalmente para controlar la altura de la copa. En cambio, la del manzano tiene además algunas otras cositas más que atender.
Lo que podemos decir aquí es que entre plantas de un mismo grupo, como las pomoideas, el caso del manzano y el peral, o las prunoideas, el cerezo, damascos, sí hay similitudes porque las estructuras vegetales donde se van a encontrar las yemas florales son comunes. Entonces, hay prácticas comunes, sobre todo en plantas que son familiarmente muy cercanas, y por ahí algunas distintas cuando hablamos de grupos o de familias distintas. Ahora pasamos a la pregunta número 6. ¿Por qué la poda de fructificación no es la misma en todos los casos? La opción A, porque depende del tamaño de la planta. La opción B, porque los árboles frutales tienen distintas estructuras portadoras de yemas florales. Y la opción C, por otros factores como la cantidad de fruta que se quiere cosechar. Podemos decir que la respuesta correcta es la B, porque hay que conocer y tener en cuenta las diferencias de las ramas y de las yemas características de cada árbol frutal. Se debe conocer, por ejemplo, sobre qué tipo de ramas fructifica cada especie, y voy a comentar algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, algunas especies dan frutas sobre ramas del año anterior, el duraznero, por ejemplo, o sobre ramas de mayor edad, es el caso del manzano. Otras dan fruta en ramas cortas, como el peral o el manzano, o en ramas largas, como el duraznero. El ciruelo japonés, el almendro y el damasco dan fruta sobre ramas largas y cortas, las dos. Sin embargo, la vid, la higuera y los cítricos fructifican sobre ramas de cada año, de ese año. En los manzanos y perales se podan corto las ramas del año para que se acumulen reservas en la base y generen yemas engrosadas, que es lo que nos interesa. Se llaman bolsas o lamburdas, y que son las que van a dar la fruta. Se pueden podar otras ramas si eso ayuda a una mejor forma de la copa. Pero las ramas de 3 o más años también se podan con el principio de favorecer yemas fructíferas en la zona de la base. Pero si son más de 2 centímetros de grosor, se podan largo. ¿Os fijáis qué cantidad de métodos de poda y de conocimientos hay que saber de cada árbol para poder llevar a cabo la poda? En estos frutales que estamos hablando, en los manzanos y los perales, se repite la formación de frutos en los mismos puntos, por lo que hay que dirigir la poda a ramas nuevas que desarrollen yemas de flor cerca de la parte basal de la rama. Sin embargo, no sé, por ejemplo, en los ciruelos se favorecen las ramas de 2 y 3 años y se podan las ramas más viejas para que no formen estructura. Las ramas del año se podan más de la mitad y por encima de una yema vegetativa. En el caso de los cerezos, las ramas de 1 y 2 años se podan corto, a 1/3, y se favorecen las ramas de 3 años o más. En los membrilleros y nogales se requieren podas de mantenimiento leves, suaves, solo para corregir el desarrollo de la copa. Y se debe tener en cuenta la fructificación que ocurre en los extremos de las ramas. Por otro lado, en los guindos la fructificación se da en los ramos de 1 o 2 años, y por lo cual se podan largas las ramas de 3 o más años para inducir ramas nuevas, y se descartan las ramas débiles del año, y las más fuertes también se podan largo. Os dais cuenta que es mucho lo que hay que saber, y la forma de actuar dependiendo de cada árbol es muy diferente. Venga, vamos a por otra pregunta. La pregunta 7. ¿Todas las flores darán origen a frutos? A, no. B, sí. C, en algunas especies sí y en otras no. Bueno, aquí los que son conocedores de las flores, los que tienen una huerta en su casa, pueden ya tener una idea de cuál es la respuesta correcta. En este caso, la respuesta es la A. Pero igualmente, vamos a aclarar la situación. Existen 3 tipos de flores. Las que se llaman hermafroditas, que van a tener órganos sexuales masculinos y femeninos. Otras que son flores femeninas y por último otras que son solamente masculinas. Las 2 primeras, las que tienen órganos sexuales femeninos, son las que van a dar origen a frutos, mientras que las masculinas solamente van a intervenir en la fecundación de las primeras. También es importante destacar que hablamos en forma muy generalista porque hay muchas variantes dentro de lo que son las flores
Hay flores hermafroditas que no pueden autopolinizarse y necesitan de otra planta que esté cerca para que haya o el viento o algún insecto que se encargue de llevar el polen desde la flor de una flor a la flor de la otra planta. Hay plantas que tienen flores femeninas y masculinas en el mismo pie pero en distintos lugares. En consecuencia hay mucha variabilidad, pero solamente las flores que tienen órgano reproductor femenino son las que van a dar origen a fruto. Ahora sí, pasamos a la pregunta número 8 y ya nos queda poquito, Fernando. ¿Es verdad que la presencia de insectos como las abejas influyen en la producción? Opción A. No influyen en lo absoluto. B. Sí, pero reducen la cantidad de la fruta porque se las comen. La opción C. Sí, porque intervienen en la polinización de las flores que darán las frutas. Bueno, esta es fácil, Claudio, me lo has puesto fácil. La respuesta correcta es la C. Muchos insectos, entre ellos las abejas, intervienen favorablemente en la producción porque su tarea polinizadora propicia la formación de los frutos. Pero lamentablemente tenemos también entre los insectos a otros que no queremos tanto. Son tan amantes de los frutos como nosotros, al punto de que depositan sus huevos en ellos y sus larvas se alimentan destruyendo la producción de fruta. Tal es el caso de la famosa Ceratitis capitata, conocida como la mosca de la fruta. Bueno, pues venga, pregunta 9 para ti, Claudio, y para vosotros, querida audiencia. ¿Es el aclareo de frutos un tipo de poda necesaria? A. Sí, si queremos mejorar la calidad de las frutas. B. Sí, es necesaria, pero no es un tipo de poda, es solo una acción de mantenimiento. C. No, el árbol se autorregula y no da fruta en exceso. Bien, en este caso estamos hablando de que la respuesta correcta va a ser la A. Es una práctica de poda veraniega que representa un costo bastante elevado de mano de obra. Aunque vamos a llevarla a cabo si por encima de esto nosotros queremos obtener fruta de buena calidad. Cuando nosotros tenemos un frutal en nuestro hogar es fácil ir y hacer esta práctica, pero cuando tenemos muchos frutales o tenemos un cultivo de frutal, un monte frutal, ya los costos son radicalmente importantes. Algunas especies de árboles frutales van a presentar un porcentaje de maduración tan elevado que es necesario recurrir a ello. De esta forma, lo que vamos a hacer es evitar una producción muy abundante y de pésima calidad. También otro de los riesgos que se corren es que cuando tenemos ramas con muchísimos frutos, estas ramas pueden llegar a quebrarse por el propio peso. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en esta práctica? Vamos a esperar a que se lleve a cabo el cuajado del fruto, es decir, la transformación de ese ovario en un fruto que va a madurar posteriormente. Luego de esto, la planta va a abortar, se van a caer de forma precoz algunos de los frutos y de lo que queda, que va a ser la producción definitiva, nosotros lo que vamos a hacer es eliminar algunos de estos frutos que estén o mal formados o estén mal posicionados o que haya mucha densidad en alguna rama. Lo que vamos entonces a hacer es tratar de disminuir la fructificación, pero de manera uniforme y racional en toda la parte aérea de la planta. Ahora sí, vamos a la última pregunta. ¿Todas las ramas de un árbol frutal tienen yemas de flor? La opción A es sí, la opción B es no y la opción C es depende del árbol. Pues en términos generales podemos decir que la respuesta correcta es la B. En cada tipo de árbol frutal destacan ramas enteras que tienen únicamente yemas de madera. Sin embargo, es imposible hallar una rama portadora exclusivamente de yemas de flor. ¿Y por qué? Bueno, pues porque imaginaros si una rama tuviera solo yemas de flor, sería imposible que continuase creciendo una vez finaliza la fructificación. Las más comunes, caracterizadas por la presencia de flores, se denominan ramas mixtas, ramas brindillas, lamburdas, dardos o ramilletes de mayo, siendo las terceras, las lamburdas, típicas en pomáceas y las últimas, los ramilletes de mayo, típicas en las drupáceas.
Las ramas de madera son fundamentales, ya que, sobre todo en la fase de cultivo, intervienen en la formación. Asimismo, están cubiertas de hojas que permiten la producción de los hidratos de carbono, y las situadas en la parte aérea de la planta reciben el nombre de chupones. Estos son especialmente vigorosos, especialmente robustos estos chupones, y denotadores del vigor de dicho árbol, aunque suelen ser arrancados porque no influyen en la economía de la planta. Las ramas de fruto se subdividen entonces en mixtas, brindillas, dardos de ramillete, lamburdas, bolsas y patas de gallo. Las ramas mixtas, tienen unas dimensiones notables y llevan distribuidas por su eje, como hemos dicho, tanto yemas de flor como de madera. Las más productivas y difundidas son las que duran un año y se pueden hallar en casi todos los árboles frutales. Las brindillas son ramas cortas, van a alcanzar un tamaño máximo 15-30 centímetros de longitud, como un palmo, y son delgaditas. En las pomáceas llevan en su punta una yema mixta, o sea, la yema que llevan en la punta es mixta, se suele llamar brindilla coronada, y en el eje solo llevan yemas de madera, que dan hojas. Mientras que en las drupáceas, en su punta, lo que hay es una yema de madera, fijaos, al revés. Bueno, al revés no, porque antes era mixta, pero muy diferente, ya no tenemos flor en la yema de la punta, y únicamente las yemas de flor están a lo largo de toda la rama. En cuanto a los dardos en ramillete, son característicos de las drupáceas. Son cortos y gruesos, entre 3 y 6 centímetros, y tienen siempre una yema de madera en su punta, y una corona de numerosas yemas de flores que se tocan entre sí alrededor de esta yema de madera. También se suelen denominar ramilletes de mayo. Desde que brotan hasta el inicio de la producción debe transcurrir, no obstante, como 2 o 3 años, aunque la duración de su capacidad productiva es considerable. En el caso del cerezo, por ejemplo, puede llegar incluso a los 40 años de producción. De las lamburdas, que decir, que son las formaciones de flores cortas y gruesas que surgen en las pomáceas. En sus 2 primeros años de vida son ramilletes de madera, dardos, aunque después de estos 2 años se forma una yema mixta que produce frutos durante unos 10 años. Sobre las bolsas, están localizadas siempre y únicamente en las pomáceas. Están constituidas por un agrandamiento de la inserción de las yemas de flor. Son cortas, de larga vitalidad y presentan yemas mixtas que originan a veces dardos que se convertirán más tarde en lamburda o brindillas. Y por último, sobre las patas de gallo, decir que son reagrupamientos de bolsas y de lamburdas surgidas en las pomáceas, y están caracterizadas por una forma que justifica la denominación que reciben, es decir, parecen como patas de gallo. Bueno, como veis, nos hemos tenido que poner un poquito más técnicos, ya que estamos hablando de la poda de los árboles frutales, y ahí, nos vemos obligados, ¿no?, a ser un poquito más técnicos, pero no os preocupéis. Esto que acabo de comentar, si por ejemplo el podcast queréis un momentito ir a verlo al canal de YouTube, allí podréis encontrar imágenes donde os va a ser más sencillo entender, ¿no?, todos estos conceptos que hemos estado comentando. Bien, ahora sí hemos llegado al final de un nuevo episodio. Fernando, otro capítulo dedicado a la poda de las plantas, el primero en conjunto de esta segunda temporada del podcast. Quiero agradecer tu colaboración en este canal, que nos permite siempre sumar experiencias, la tuya y la mía, y darle más valor a la audiencia. Gracias a ti, Claudio, como siempre. Es un placer colaborar contigo. Espero que el formato y la información que damos en estos episodios sean de tu agrado, querido y querida oyente. Sin embargo, por favor, no te cortes y déjanos tu comentario sobre tu opinión, sobre qué te gusta más, sobre qué te gusta menos, o si nos quieres hacer alguna propuesta para mejorar el podcast, sobre el formato, o qué se te ocurre que pudiera ser más interesante para ti o más ameno. Nosotros somos todo oídos, así que un abrazo grande y disfruta de tu jardín lo máximo posible. Bien, gracias a ti, querido oyente, que estás del otro lado, porque nos motivas a seguir produciendo material de difusión cada día. Por el tiempo que nos dedicas al escucharnos, por el tiempo que inviertes en dejar tu comentario, tu valoración
Y esa simple acción de valorarnos nos ayuda para que nosotros lleguemos a una mayor audiencia. También cuando compartes el episodio, porque de esa forma nosotros logramos mayor difusión. Y antes del cierre, quiero que recuerdes que tenés disponible en mi web, en la de claudiodorato.com, la posibilidad de descargar gratis algunos PDF con información que he desarrollado para ti, como por ejemplo el de flores comestibles de tu jardín. Solo vas a tener que dejar a cambio tu nombre y tu dirección de correo para sumarte a la lista de suscriptores y poder de esa forma recibir más información en tu casilla de correo. Lo mismo quiero recordarte que si no estás suscrito al canal de YouTube de Fernando, lo hagas en Personal Garden Shopper y también en su página web, a su boletín de noticias, porque Fernando comparte también muchísima información que te va a resultar muy útil para tener tu jardín más bello cada día. Ahora, para despedirnos, 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por el mismo interés, la pasión por la jardinería. Hasta el próximo jueves.